Bueno, un saludo a todos los amigos y hermanos de la Iglesia Semilla de Mostaza. Es un gran honor poder yo compartirles la palabra de Dios, a pesar de que lo tengamos que hacer por medio de medios electrónicos y no en vivo como es lo ideal. Sin embargo, lo importante es compartirla, especialmente en estos momentos en que tenemos que estar en nuestra casa y que estamos teniendo días un poco complicados. Bueno, entrando en el tema, el día de hoy vamos a conversar siguiendo la serie de Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Recordemos que en un sermón anterior en la iglesia presencialmente hablé acerca de ser adoptados como hijos por adopción, se llamó el sermón que anteriormente dimos. Ahora, me toca hablar del complemento de aquel sermón y vamos a hablar acerca de ser coherederos. ¿Qué pasa con el hijo adoptado? Habíamos dado como ejemplo la adopción. ¿Qué pasa con el hijo adoptado? Mire que cuando ya un hijo es adoptado y ese hijo ya tiene esa sensación de pertenencia en su casa, cada vez la relación con los padres nuevos, la relación con la nueva familia lo va haciendo a él merecedor de poder gozar de los beneficios de formar parte de esa nueva familia. Es decir, ya es hijo completamente de esos padres. Ya la parte de la adopción se ha olvidado y ahora ya es hijo y por lo tanto goza de los derechos que tiene la familia y por lo tanto puede gozar de la herencia que esos padres van a dejarlo a él. Recuerdo alguna vez hubo una historia aquí en la ciudad de Quito que se las contaré posteriormente y que está relacionada justamente a esto. Pero entrando en tema, vamos al capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Pablo empieza como generalmente suele iniciar, indicando de que la gracia de Dios es la que lo ha puesto en el lugar donde está. Pablo se considera el mensajero de Jesús hacia los gentiles. Se reconoce a él mismo que no fue elegido por los propios méritos de él por parte de los apóstoles. Pablo dice, bueno, a mí no me eligió o no fui nombrado apóstol por Pedro o por una autoridad actual humana, sino que yo estoy aquí por la mera y simple gracia de Dios. He sido escogido por Cristo mismo. Imagínense que ese es un mensaje que nos da a cada uno de nosotros todos los días. Esta palabra nos dice, el mismo Cristo los ha escogido a ustedes para que sean parte de la gloria de Dios al predicar su evangelio. Es la gracia de Dios mismo. Quizás Pablo sabía que no merecía ese privilegio de ser parte de el movimiento creador de la iglesia de aquel entonces y sabe que quizás no lo merecía, pero es increíble cómo a Dios le gusta escoger a la gente que cree no merecerlo. Escoger gente que aparentemente no debía estar allí, está allí. Y tenemos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Moisés no tenía por qué estar allí y estuvo allí. El mismo Jonás no quería, pero Dios lo usó. De tal manera que Dios escoge seres comunes, pecadores, para hacer cosas sobrenaturales. Y Pablo lo deja claro, dice, por la gracia de Dios es que yo estoy ahora como el mensajero de ustedes para darles a conocer la nueva palabra, la palabra que Cristo nos vino a traer en su evangelio. Para eso es escogido Pablo, para llevar la palabra. Ahora, me viene a la mente algo importante. Decimos, bueno, es que Pablo era un buenazo, Pablo era un hombre ungido.
Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre Pablo y cada uno de nosotros para enseñar de la palabra de Dios? En realidad, si nos ponemos a pensar un poquito más de las palabras mismas de Pablo, retomando los primeros dos versículos donde él se considera hasta cierto punto indigno si no fuera por la gracia de Dios, todos nosotros estamos en la misma capacidad que tuvo Pablo para poder llevar el mensaje del Evangelio a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestras amistades, porque Él es quien nos capacita. Cristo, Dios nos capacita por medio de su Evangelio para poderlo hacer. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poco más. Ahora vamos a leer entonces el versículo 3 y 5 de Efesios del capítulo 3, que dice así: es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Vamos a reevaluar qué es lo que había sucedido hasta entonces. Habían dos pueblos diferentes. Estaba el pueblo de Israel por un lado, los judíos que conocemos nosotros, ¿no es cierto? Y los gentiles por otro lado, también conocidos como los griegos en aquel entonces. Y entonces Pablo nos indica del versículo 3 al 5 que se ha de revelar un misterio. El misterio que se le da a conocer a Pablo y que ahora es revelado al hombre. Pero ojo, miren que habla de generaciones. Si nosotros lo leemos en la versión Reina Valera, porque la que estoy leyendo es la versión NBI, si nosotros lo leemos en la versión Reina Valera, dice así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ojo que habla de generaciones. Mire, el misterio de que los gentiles llegarían a ser parte del pueblo de Dios, en realidad no se lo fue revelado en el Antiguo Testamento porque Dios quería ocultarle cosas a su pueblo, sino que todavía no era el tiempo de hacerlo, porque este misterio tendría que revelarse según el plan de Dios una vez que esté Jesucristo en medio de nosotros y haya cumplido el plan de salvación. De hecho, si vamos a Isaías 49, 6, ya se insinúa la formación de este pueblo. Ahora, quizás lo que no estaba claro como misterio es que tanto gentiles como judíos iban a formar un mismo pueblo al que se le iba a llamar la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo es el motivo de todos los cambios y transformaciones que se están dando en medio de la congregación en ese entonces. Entonces, el misterio al que está hablando Pablo se refiere precisamente a este, que Dios está formando un nuevo pueblo. Ha venido teniendo un pueblo desde mucho antes. Desde la época de Abraham se empezó a formar un pueblo y hasta ese entonces solamente se consideraban los judíos que eran los escogidos. Ellos eran los escogidos, el pueblo de Dios. Pero definitivamente Dios les está revelando y les dice: lo que yo ya antes dije, lo que ya estaba en mi propósito, lo que era mi plan, dice Dios, ahora se está haciendo realidad por medio de Jesucristo. Miren, hablando del ejemplo de la historia anterior, se dio un tiempo en que un hombre muere y cuando muere toda la familia se reúne a leer el testamento y sucede que en el testamento va dejando a cada parte de la familia, ¿no es cierto?, a uno, a otro, a otro, a otro, deja una parte y de repente asoma en el testamento que el terreno de tantos metros cuadrados y que el automóvil y que la cuenta bancaria tal va a pasar a el empleado que ha trabajado con él toda la vida y que se dedicaba al cuidado de los jardines, porque ahora él lo consideraba parte de la familia. Es decir, este difunto lo volvió coheredero al jardinero junto con el resto de las personas de su herencia,
porque lo consideraba parte de su familia, lo adoptó como parte de su familia y ahora él hereda junto con el resto de la familia la herencia. Por eso es que en el versículo 6 dice, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de qué? De la promesa de salvación que Dios había dado a su pueblo. Creo que esto fue un golpe bastante duro para muchos legalistas judíos del entonces, porque consideraban que ellos tenían el derecho de ser los únicos en ser salvados. A ellos se les dio la promesa. Por eso es que Pablo dice, hay un misterio en la promesa que a ustedes les hicieron. Y el misterio es que no estaban solamente ustedes en medio de ese grupo de gente, sino que había otra gente que estaba ahí y que no eran ustedes, judíos, israelitas o como quieran llamarlos. Este misterio significaba que en un solo cuerpo iban a unir a gentiles y a judíos, rompiendo las brechas que iban a haber. En ese cuerpo estamos nosotros. No necesitamos ser judíos o israelitas para que Dios nos una al cuerpo de Cristo, porque en la promesa está formar un cuerpo de Cristo. Ya no hay diferencias. Cristo trae una salvación más allá de la religión, ¿no? Ya la religión es la que te salva. Ya no es tu tradición la que te salva. Por eso es que en ciertas partes de Hechos y en todo el Nuevo Testamento se habla de los circuncidados y los que no están circuncidados. Ambos se salvarán igual. Antes se creía por la tradición que solo los circuncidados se salvarían. Ya no va a haber salvación dependiendo de las costumbres que lleves. Por eso es que se le muestra a Pedro una visión en la que se puede comer cualquier otro animal que no sean los prohibidos según las costumbres. Va más allá de las diferencias del lenguaje, va más allá del estilo de vida, más allá de las fronteras. Ahora Él nos hace uno solo en Cristo. Miren esta analogía tan interesante. Ahora que estamos viviendo el problema del coronavirus en el mundo entero, ustedes dense cuenta algo. Con el problema del coronavirus ha causado una enfermedad en todo el planeta y muerte a muchísima gente. Y no ha distinguido raza, no ha distinguido clase social, no ha distinguido ubicación geográfica, europeos, africanos, latinos por igual. Es decir, no ha hecho diferencias con nada. Jesús es la causa de salvación y de vida. De la misma forma, sin importar raza, clase social, ubicación geográfica, no hace diferencias. Así como para uno enfermar de coronavirus solo tiene que contraerlo, asimismo, para llenarnos de Jesucristo solo tenemos que contraerlo en nosotros y tenerlos en nosotros, declararlo a Él como nuestro Salvador. Entonces, en el versículo 6, ya Pablo empieza a revelar el misterio y empieza a dejarle claro a todos que ya no hay diferencias. En Cristo somos uno solo. El misterio es que todos se iban a salvar, gentiles y no gentiles. Y Pablo se goza de llevar este mensaje, se considera privilegiado. Creo que todos nosotros deberíamos considerarnos privilegiados de poder llevar un mensaje como este y decirle a alguien, hay esperanza, tú no estás solo, no estás abandonado, tienes un padre que puede adoptarte como hijo y ser parte de una familia destinada a ser salva. Ahora bueno, continuando entonces con el versículo 8 y 9, vamos a leerlo. Dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo dice, soy nadie frente a Cristo. Pablo reconoce que realmente sin Él no podría hacer el trabajo que está haciendo, no podría llevar adelante el trabajo de llevar el Evangelio
hacia otras personas. Pero es escogido para llevar este mensaje. El mensaje realmente más valioso para toda la humanidad. Este mensaje que dice claramente, en Cristo, sin distinción, tú eres salvo. Las voces detrás de este mensaje nos resuenan todo el tiempo. No temas, no sufras, no te angusties. Eres mi hijo, estás a salvo. Yo soy tu padre, no tengas miedo. Y qué bien que nos cae esta palabra ahora, justamente en este tiempo. Nos está diciendo que la salvación no perece por medio de Jesucristo. Si es a través de Jesucristo, esa salvación no va a morir. Nos está diciendo Pablo básicamente en estos versículos que la realización del plan de Dios desde todos los tiempos, su plan perfecto, el propósito que Él tuvo desde siempre, fue que nosotros seamos parte de un solo pueblo, seamos su iglesia y con junto con el pueblo que Él ya tenía definido desde antes, seamos herederos del reino de Dios. Esto por sí solo nos debería dar un gran aliento, nos debería dar un gran alivio saber que somos herederos del Rey. Esto ¿sabe qué? A veces yo he pensado y digo, ¿cómo es esto de quitar el temor, de vivir sin miedo, de vivir sin temor, de vivir sin angustia? Y la verdad es que me digo a mí mismo, el rato que comprendemos que somos parte de la herencia de salvación de Dios, deberíamos de por sí ya vivir sin miedo, vivir sin temor. Porque si yo soy parte de la familia de Dios y Dios es un Padre bueno que se encarga y se ocupa de sus hijos, entonces sé que todo está bajo control. Todo está en sus manos, todo le pertenece a Él. El propósito de Dios con nosotros existió desde siempre y se consumó en la obra de Jesús. Ese propósito de ser llamados por Dios a ser hijos y heredar la salvación y el reino. Pero eso es solamente a través de Jesucristo. Nadie más puede darnos esta salvación. Por eso es que si nosotros leemos en el versículo 11 y 12, dice, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero Pablo está siendo muy claro, y esa sola fe es Jesucristo. Él es el único camino, el único por el cual podemos ir. Versículo 12 dice, en Él, refiriéndose a Jesús, mediante la fe disfrutamos de libertad, y miren qué maravilloso lo que dice aquí, y confianza para acercarnos a Dios. Confianza. Miren que si nosotros leemos un poco de historia mitológica, vemos que la mayoría de los dioses de las mitologías griega, nórdica, eran dioses bastante severos y castigadores, y para que un hombre se acercara a ellos prácticamente era casi algo que sucedía de manera muy eventual, porque la mayoría de hombres que trataba de acercarse a nuestros dioses terminaba muerto. Aquí en cambio Pablo nos muestra el amor de Dios, ese amor que desde siempre nos tuvo y que ahora lo consuma en Cristo, y nos dice, pueden acercarse a Dios con tranquilidad, pueden acercarse a Dios en libertad, con confianza, sin miedo, pero solo a través de uno, y ese es Jesucristo, porque Jesucristo vino a consumar el plan de Dios, que era formar un solo pueblo. Si los judíos creen en Jesucristo y en el plan de salvación por medio de Jesucristo, y los gentiles creen en Jesucristo como parte del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo, ambos son uno solo. Y este solo pueblo se llama la iglesia. Y esta iglesia, cualquiera en esta iglesia que tenga fe y crea en Jesucristo, puede acercarse por medio de oración directamente hacia Dios por medio de Él. No necesitamos ningún intercesor, no necesitamos ninguna otra personalidad histórica, ni siquiera necesitamos esto que se ha dado a hacerse muy común, que solamente ciertos pastores o líderes de la iglesia son los ungidos para poder acercar a Dios a otra persona. Podemos acercarnos a Dios de manera directa, solo a través de Cristo. Los tiempos actuales son difíciles, están complicados. Vemos como un virus nos ha puesto
de rodillas en el mundo entero, pero Jesús reina antes, reina hoy y reinará siempre y siempre reinará. La humanidad pasará, el virus pasará, pero Él es imperecedero. Nuestra certeza está en esa promesa de salvación en Jesucristo. Ahí es donde nosotros encontramos certeza, en esa promesa de ser parte de la herencia, de ser parte de ese grupo que va a recibir una recompensa en el momento en que Él descienda para nosotros. Y todo tiene un solo objetivo: dar la gloria a Dios. Solamente Él merece la gloria. Por eso es que termina Pablo en el versículo 13 diciendo: les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. ¿Y por qué le estaba diciendo eso? Pablo estaba preso en Roma. Muchas de las autoridades de los judíos en Jerusalén pedían que se persiga a quienes prediquen la palabra de Jesús. Eran tiempos duros, tiempos violentos, tiempos de sufrimiento, tal y como los que estamos viviendo ahora. Pero él se goza, Pablo se goza en saber que al final de todo y desde siempre, Dios a través de Jesucristo siempre tuvo la razón. Y se goza de saber, dice, este sufrimiento es nada, porque nosotros somos herederos de algo que no va a acabarse nunca. Somos herederos del reino, somos herederos de la salvación, herederos del perdón, herederos de la restauración. Por lo tanto, todo lo que hoy puede estar sucediendo realmente no tiene tanta importancia. No se considera a él como un hombre sufrido. Se considera a él como un hombre gozoso. Nosotros debemos considerarnos como hombres gozosos, no como hombres sufridos porque nos toca salir con mascarilla a comprar alimentos, sino como hombres gozosos, no como hombres sufridos porque tenemos que quedarnos en casa y no podemos salir a la calle, sino como hombres gozosos porque nuestra verdadera salvación está en Jesucristo, en su evangelio. Aquí está la verdadera salvación. En Jesucristo, por Jesucristo y para la gloria de Dios. Así que yo les animo, con esto damos por finalizado el estudio de Efesios, repito, capítulo 3, versículos del 1 al 13, les animo a que oremos y nos restauremos y nos vivifiquemos a través de Jesucristo en su amor. Que veamos la circunstancia que estamos viviendo ahora como eso, una circunstancia. Las circunstancias vienen y se van. Y más bien nos fijemos en el amor de Dios, en Jesucristo, no como una circunstancia. Ahora que estamos en este problema, si rezo, si oro, si leo. No. Veamos a Dios, veamos a Jesucristo como una forma de vida, de sentir, como la luz que guía nuestro camino. Y entonces, lógicamente, esto no tendrá tanta importancia, no será tan grave el ver la enfermedad en medio de nosotros. Recordemos que la verdadera enfermedad no es la que mata el cuerpo, sino la que mata el espíritu. Esa es la verdadera enfermedad, de esa debemos preocupar. Y no tenemos que preocuparnos tanto de un coronavirus. Preocupémonos más de aquel que está rondando el mundo, tratando de destruirnos y hacernos convencer de que podemos perder la salvación. Somos hijos de Dios, somos fieles creyentes en la obra poderosa de Jesucristo, por lo tanto, nada ni nadie puede hacernos perder la salvación. Un abrazo para todos ustedes y que tengan una linda semana. Dios los bendiga. Jesús, fulgor del cielo, Rey de ángeles, ilumina esta casa con tu ser. Quita de mis sueños toda la maldad. Fulgor del cielo, guárdame en tu paz. Hiciste que huyeran
gracia diste al hombre pecaminoso. Eso es lo que soy, mi Redentor. El universo es vasto e inmenso, pero cuando cae un ave, tú la ves y ves las ansiedades